Excelente la oración, de verdad. Me estaba gozando allá adentro con las armonías que pudimos disfrutar hoy, las voces de nuestra hermana Katy, de verdad que el Señor la siga bendiciendo y la siga utilizando. Igualmente la hermana Joana y el pastor Ricardo, me encantó. Lo disfruté muchísimo también. Hoy nos vamos a estar ubicando en los que ya vieron la imagen. Ven que hay un interrogante. El título es un interrogante. ¿Es Jesús ser quien dijo ser? ¿Quien decía ser? En Mateo 9, del 1 al 8. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice estas evidencias. Vamos a hacer como un chequeo, un checklist, como le dicen en inglés. Habiendo en las mismas Escrituras, ¿qué dice sobre si realmente Jesús es quien dice ser? Le quiero comenzar leyendo el texto y vamos a ir desglosando esas partes que nos van a apuntar a una verdad. Y ustedes mismos van a juzgar qué opinan de eso que ya dice en la Escritura sobre Jesús. Comienza leyendo el versículo 9. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Hacemos la primera pausa. El que escribe esto está en el punto y Jesús viene hacia él. Fíjense que no dice fue, sino dice vino. Y este es como, si le gusta anotar, este podría ser un primer punto. Jesús va al encuentro. Podríamos pensar en primer plano que esto fue una casualidad, se encontraron, pero sabemos que en los caminos del Señor no existen tales casualidades, sino que así como me pasó a mí un día, Jesús va y se encuentra contigo. Prepara el terreno en tu vida, las circunstancias se dan para que tengas ese encuentro con Jesús, pero es Él quien va por ti. Sigo leyendo. Jesús vino en este caso vino a esta ciudad, que en otros textos dice que es Capernaum. El versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico, que entendemos que es esta persona que no puede caminar. Dice, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Vamos a hacer aquí la segunda pausa de esta escritura. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesús, vamos a ponernos el escenario en la mente. Él va a esta ciudad, viene, mejor dicho, en barco, se encuentra a las multitudes, todas estas personas que lo seguían, y en una de esas le traen a este paralítico que dicen que está en una camilla, se lo traen. Y dice Jesús que vio la fe en ellos. Y este es un punto importante. Primero Jesús, Él viene hacia el encuentro. También es importante la fe, que es un don, por supuesto, que Dios da, pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y que también, como dicen en Hebreos 11:13, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas personas tenían fe en que Jesucristo lo podía hacer. Ya Él venía haciendo varios milagros y en capítulos anteriores vemos cómo Él ya viene haciendo varios milagros. Por supuesto que con esa fe en que Él podía, estas personas van y se acercan a Jesús. Seguimos leyendo. Jesús vio la fe de ellos. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay un punto súper interesante, porque el enfoque principal por el cual estas personas traen al paralítico es por su condición de ser paralítico. Porque Jesús lo primero que le dice no es levántate y camina, sino le dice dos cosas: ten ánimo, te perdono de tus pecados. Qué fuerte que Jesús haya visto esa condición. Jesús ve lo más importante. Siempre que Jesús, cuando estamos en este caminar en Cristo, tenemos muchas necesidades. Antes y después, nosotros aquí todos tenemos necesidades. Y los que están afuera también tienen necesidades. Hay una necesidad mayor que no es tan obvia a la vista. Es muy obvio ver a alguien paralítico. Es muy obvio ver a alguien que tiene carencias de dinero de repente, porque lo vemos en la calle pidiendo. Y uno puede decir, a la vista humana,
esa persona tiene necesidades. Cada uno de nosotros vemos cuáles son nuestras necesidades íntimas, de afecto, de dinero, preocupaciones, muchas. Pero Jesús, que ya vamos a ver si tiene esta autoridad que él dijo que tenía y que es quien dice ser, él vio más allá y vio su condición de pecado. La condición de pecado es la necesidad, bueno, la condición del perdón de los pecados. Es la más importante que tenemos nosotros. Es la que tienen esas personas que están afuera y muchos de nosotros que también vamos a pecar y necesitamos ir en arrepentimiento hacia Dios. Abro un paréntesis para decir que el cristiano, bueno, no es lo mismo llegar a pecar que vivir pecando. Dios también nos va sanando, así como vamos a ver qué pasó con el paralítico. Y quiero detener esto para hacer una reflexión. Nosotros que tenemos fe en Jesucristo, estamos siendo como este grupo que llevó el paralítico a Jesús. Estamos llevando a nuestros amigos a la iglesia, estamos rompiendo el silencio, hablando nosotros hacia otras personas, por esa necesidad de perdón de pecados que sabemos que es tan importante. Fíjense lo primero que Jesús dijo. Le dijo, ten ánimo, ten ánimo. Sabemos lo que es existir sin la presencia de Jesús. Muchos de nosotros no crecimos en familias cristianas. Y si crecimos, tal vez nos hemos apartado lo suficiente como para saber que no es vida. Y digo muy intencionalmente existencia, porque el camino, la verdad y la vida es alguien. Y solo la tenemos a través de Jesucristo, que es ese alguien. Sigo leyendo. Tus pecados te son perdonados. Aquí vemos entonces en tercer punto que Jesús perdona pecados. En el versículo 3 dice, entonces algunos escribas se decían dentro de sí, este blasfema. Y en el 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vemos ya cuarto punto. Jesús ve los corazones. Jesús sabía lo que estaban pensando. No lo dijeron, eran escribas. Y aquí hay un punto tácito que muchas veces hay personas que dicen, no, es que la Biblia no dice directamente que Jesús fue Dios. Nosotros sabemos que hay muchas maneras de decir las cosas sin que sea directamente, pero estamos diciendo eso. En criollo decimos, no me dijo perro, pero me mostró el hueso. Yo también haciendo esta prédica me recordaba cuando yo vivía en casa, estaba mi papá, mi mamá, no estaba mi papá, y mi mamá decía una frase como, ¿quién dejó esto sucio? Dejan los peroles sucios. Porque yo antes era muy desordenado. Y decía, ¿quién fue? Como cuando te dicen también, esto fue no sé qué tal, no voy a decir quién es, pero lo estoy viendo. Y voltean para donde está Leo. ¿Quién fue? Fui yo. Entonces, los escribas sabían, son tipos estudiosos, se conocen la ley para arriba y para abajo y para abajo para arriba. Ellos sabían que nada más alguien tenía la autoridad para perdonar los pecados. ¿Quién es? Dios. Y Jesús le está diciendo a esta persona, yo te perdono los pecados. Dirán ellos, bueno, ¿de cuándo acá? ¿Quién te crees tú para perdonar los pecados? Él se estaba diciendo a sí mismo, yo soy Dios. En pocas palabras. Y ya sabemos que Él lee los pensamientos. ¿Quién hace eso? ¿Quién escudriña nuestros corazones? ¿Quién dice la palabra de Dios? En la palabra de Dios, David dice, Señor, sondea mis pensamientos, escudriña mi corazón. ¿Quién hace eso posible sino nada más Dios? Otro argumento para hablar de la deidad y la autoridad de Jesús en estos textos. Si seguimos en el 5, dice, porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, es una pregunta que le está haciendo, o decir levántate y anda. Nosotros muchas veces cuando vamos a campañas de evangelismo y queremos ver ese predicador que dice, tú párate, que se le estire la pierna, que pase aquellas cosas, y queremos ver esas sensaciones, queremos ver ese milagro poderoso. Hay otros milagros poderosos, que en este caso él decía que no era visible, porque claro, yo puedo parar y decir, yo te perdono tus pecados. Ay, ¿quién me dice a mí que eso es así? ¿Cómo me compruebas tú? Si es algo que yo nada más estoy diciendo y las personas no pueden ver. Quiero abrir otro paréntesis para decir que en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, nosotros tenemos cambios y cosas que Dios ha hecho
que no son visibles o palpables en ese sentido y que también son más difíciles de hacer. El arrepentimiento, la integridad, la santidad, el cambio de conducta. Puede ser también una manera en la que Jesús obra en nosotros y es un indicativo de que Él ha perdonado nuestros pecados, de que sí hemos entendido la salvación, de que sí hemos entendido el caminar con santidad. Y es una evidencia. Ahora, aquí viene cuando la parte se pone buena. Bueno, se sigue poniendo buena, por supuesto. Él le pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlo y que se levante? En el 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, como que yo voy a hacer lo más importante. Porque hasta para sanar hay médicos que sanan, pero ¿quién perdona los pecados? Muchas veces también cuando vamos a una persona y le predicamos, hacemos, quiero decir, una acción social y no le predicamos y no le hablamos de Jesús, podemos hacer una acción como cualquier otra persona hace. Le damos un pedazo de arepa, compartimos con él, lo escuchamos, pero si no le presentamos a aquel que puede salvarlo de la condición más miserable que es estar perdido en pecado. Y Jesús atacó primero esa necesidad, perdonó sus pecados. Y le dice, ¿usted lo que querían era ver eso? Bueno, entonces, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo hizo, demostró. Eso es lo que querían ver. Entonces, ahora también vemos que Jesús tiene autoridad para sanar, perdona pecados, ve los pensamientos, conoce lo que está en los corazones de las personas, que también habla de emociones. En el hebreo el corazón tiene que ver con eso. Y yo quiero aquí hacer parte de un testimonio personal que algunos conocen. Y esta es una urgencia que también nos puede inquietar. Esa condición de los demás que nos motive a ir a predicarles, así como estas personas llevaron al paralítico. Yo, por ejemplo, tenía a mi abuela que tiene 76 años, no, 86 años, y a mí me carcomía por la noche pensar que ella estaba en esa condición, que no conocía a Cristo y que podía haberse sanado. Y Dios la pasó por un proceso de sanación, pero es cuando ella dice, mira, sí, acepto al Señor. Mira, me arrepiento de esto que yo venía pensando. Por fin leo la Biblia, por fin me topo con eso que decía y que yo no sabía que decía. Después de tantos años de pensar esto, y ahora me topo con la verdad. Y yo digo, ya tiene esa condición ya resuelta. Ya tiene el perdón de sus pecados. Y aquí hay una palabra muy curiosa. Ya les voy a decir cuál es. Aquí en el versículo 7, no, sí, el 7, dice, entonces se levantó, no, el 6. Finalizando el 6 cuando dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ese levántate, curiosamente, es el mismo levántate cuando leemos en Hechos. Vamos a ver, aquí está. Se los voy a leer para ustedes. Tiene que ver más allá con el simple hecho de levantarse y ponerse de pie. Aquí lo pueden buscar. Efesios 5:14. Ese famoso versículo que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No es solo el levántate de... Jesús no solo lo levantó de su condición física. Jesús le dio sentido, Jesús le dio ánimo, Jesús le perdonó los pecados. Jesús, ese levántate en griego también tiene que ver con volver a la vida, con cobrar sentido. Y ese es el levántate que hace Cristo en cada uno de nosotros en nuestra vida. Sí puede sanar. Pero si en esta vida, por alguna razón, por su voluntad, hay cosas que Él decide no sanar, hay puertas que Él decide no abrir, si usted tiene lo más importante, ¿qué es esta vida? ¿Qué es esta vida? Esta vida es un soplo en el tiempo. Esta vida es un ratico. Ayer tenía 13, hoy tengo casi 30 y el tiempo pasa muy rápido. Y nadie sabe cuál va a ser el último día de su vida. Pero si ya cumplimos la primera condición, qué glorioso es eso. Qué glorioso es ese levántate. Porque podemos pasar toda una vida estando dormidos. Entre comillas vida, una existencia estando como el paralítico. Torpes, ciegos, inmóviles espiritualmente. Es cuando Cristo viene por nosotros, que nos invita. Dice, anímate,
y levántate, tus pecados son perdonados. Dice el 8, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, quiero decir. Y con esto cierro. Todos los milagros que Jesús hizo, fue para darle la gloria a Dios, fue para demostrar su autoridad, fue para demostrar que Él tenía potestad. Dios tiene el poder de sanar nuestros pecados. Hay cosas que no se ven a simple vista o se verán en su tiempo. Tiene el poder para leer los pensamientos, tiene el poder para darnos ese don de fe, para poder ver, para entenderlo, para conocerlo y sentir ansias, necesidad de tenerlo. Y vamos a responder nosotros también a esa necesidad de arrepentimiento, a esa necesidad de perdón todos los días de nuestra vida. Como tan vital como comer, como respirar, como dormir, para que nuestra existencia sea como ese paralítico, nos levantemos y andemos. Entonces, la gente pueda ver la grandeza de Dios a través de los milagros, a través de este testimonio, como el paralítico, pero también está su testimonio, que Dios diga, sí, esto es real, esto no es un cuento, esto no es ficción, esto es real. Jesús puede, Jesús tiene el poder y tiene la autoridad. Entonces, creo que a pesar de que usted tiene el beneficio de dar con este veredicto, ha quedado evidenciado en la Escritura que Jesucristo se materializó, o sea, que Dios se materializó en Jesucristo y es quien decía ser, Dios mismo encarnado, perdonador de pecados, sanador, sondea nuestros corazones y nos devuelve la vida. Cierro con esas palabras. Bastante conciso, pero creo que al punto, creo que nos queda claro y espero que también nos sirva bastante para motivarnos a predicar, a seguir evangelizando. ¿Vamos a orar? Señor, te doy muchas gracias esta mañana por darnos la sabiduría, el discernimiento, la motivación también y la disciplina para venir aquí y escuchar de ti, aprender, para levantarnos. Tú que nos levantas el ánimo, tú que perdonas los pecados, tú que tienes poder para curar a enfermos, para hacer caminar a paralíticos, para hacer ver ciegos. Tú tienes todo el poder, Señor. Tú tienes el poder para que nuestra vida tenga sentido realmente. Gracias por ese sentido. Gracias por los amigos que también nos han movido hacia ti, que nos han llevado, así sea en camilla, en carro, en cualquier medio, para tener un encuentro contigo cuando ya tú has ido a preparar ese terreno, a encontrarnos y recibirnos con esos brazos abiertos. Muchas gracias por tu autoridad, por quien tú eres y por quien has demostrado ser en tu palabra. Te doy muchas gracias en nombre de Jesús.